una preocupación de parte de los gremios dedicados a representar y a la distribución de GLP. ¿Por qué? Porque tal parece que hay un contrabando de este combustible y esto pues a raíz del ingreso, sobre todo del GLP envasado, en este fondo de estabilización, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que están pues percibiendo estas personas que hacen el contrabando de este combustible? De ello justamente vamos a conversar con Renato Lazo. Él es especialista en hidrocarburos y gas y también Managing Director de Energía Contacto. Bienvenido. Muchas gracias, Maritza, y muchas gracias a todos por la oportunidad. Bueno, la Sociedad Peruana de Gas Licuado advierte, ¿no?, esta venta irregular, este contrabando del GLP. Sin embargo, pues uno se pregunta, ¿esto es nuevo o viene ya desde antes, ¿no? ¿Y cómo funciona este mercado negro? Mira, en realidad, todos los combustibles que tienen un beneficio, pero que no se diferencian realmente, terminan generando un mercado negro. Porque parte de él está recibiendo un beneficio del Estado, una subvención, un subsidio del Estado, y eso hace que los que están en ese negocio muevan combustible o producto de uno al otro segmento no beneficiado. Claro, aquí para aclarar a nuestros televidentes es que hay... aquí en el Perú se vende GLP envasado, por ejemplo, los balones de gas doméstico y el a granel, ¿no?, que es para los vehículos principalmente, ¿no? Principalmente para los vehículos. Principalmente. Ahora, hay un beneficio que ha dado el Estado que es directamente a los balones de gas doméstico debido al incremento de precios, ¿no? Las familias, para que no sufran este incremento de precios, han fijado una banda y lo han incluido al Fondo de Estabilización. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en todo caso, de este beneficio se están aprovechando estas personas que están haciendo el contrabando. Lo que hacen es declarar que el combustible GLP va a ser envasado, pero en realidad lo están vendiendo a granel. Y entonces, de esa manera, están generando, digamos, una distorsión en el mercado porque venden un producto subsidiado para un fin específico, que es beneficiar a las familias, como bien lo indicabas, pero que termina en un mercado como el vehicular, donde no hay manera de competir con él, ¿no? Porque tiene ese beneficio del Estado que normalmente no lo estaría recibiendo. Claro, y da un beneficio en particular para los que lo compran. Ahora, estamos hablando de que aparte de esto, ¿no?, aparte de evadir y aprovecharse de este beneficio que es directamente para las familias peruanas, estamos hablando también de que se involucre quizás calidad del combustible. El combustible es prácticamente el mismo, ¿no? Lo que en realidad te está afectando es al propio Estado, porque el Estado está destinando recursos muy importantes para, digamos, cuidar a que las familias que consumen GLP no se vean tan afectadas por la suba del precio, por la razón que fuera, porque tú sabes que el GLP ha subido por maretazos, ha subido por diferentes razones, pero al final de cuentas ese dinero, digamos, que está siendo desperdiciado, ¿no? Ahora, solo para aclarar a las familias peruanas, ¿no?, porque uno está preguntando, bueno, pero yo tengo mi balón de gas doméstico y ellos, pues, y un vehículo va directamente a un grifo, ¿no? ¿Tienen que hacer algún procedimiento o acá estamos hablando de que ellos compran a través de cisternas y luego se encargan de pasar? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que todo el GLP es recogido en camiones cisternas y llevado a plantas donde es envasado o a grifos. Entonces es el mismo GLP, solamente que, como decía, es declarado para ser envasado y por tanto recibe el beneficio del FEP, o de lo contrario va a un grifo donde no debería recibir, pero si ya fue declarado va a recibir el beneficio. En todo caso es muy fácil. Es muy sencillo y lo peor es que, como decía, perjudica al mercado porque genera una distorsión donde los mismos que venden GLP no pueden competir entre sí y también le resta competitividad a otros combustibles indebidamente porque está haciéndolo con nuestra plata de los impuestos, pero además al Estado en su conjunto lo termina afectando porque el Estado ha destinado estos fondos para un objetivo en específico, pero termina utilizándose de otra manera. ¿Qué significa esto? Permíteme nada más. Significa que, porque esto es una, como tú lo mencionabas al inicio, esto es una situación que se va dando año tras año, cada cierto tiempo, por la razón que fuera. Y entonces, ¿qué debería hacer el Estado para no seguir desperdiciando dinero? Yo creo que lo que tiene que hacer es ordenar el mercado. El GLP es necesario en ciertas zonas, en ciertos usos, por ejemplo, para sustituir yareta, bosta y este tipo de combustibles donde se cocina, por ejemplo, en serranías. Y el gas natural que tenemos aquí en Lima debería ser el combustible que deberíamos tender a utilizar, tanto en lo vehicular
como en lo residencial. En todo caso, aquí ya no debería de repente el Estado contemplar incluir, ¿no?, a lo que es al balón de gas doméstico en este fondo, sino ya focalizarlo por regiones de manera distinta. Es que ese fondo de estabilización, debería estar dirigido para ciertas zonas, para ciertos usos. No solamente basta con decir el GLP envasado y el GLP granel, no. Es necesario ordenar el mercado hacia qué zonas. Todos los combustibles tienen un espacio. Cada combustible tiene un lugar donde puede ser bien utilizado y bien aprovechado. Pero cuando dejamos las cosas, digamos, de esta manera como están hoy día, se generan estas distorsiones, este contrabando que termina afectando la competitividad entre los mismos jugadores del mercado, pero también termina desperdiciando mucho dinero. Claro. Ahora, ¿en qué organismo recae la responsabilidad de fiscalizar toda esta práctica? Bueno, hay parte que le toca a los INERMIN. Los INERMIN es el organismo, digamos, que está llamado a supervisar que el combustible que es declarado para el envasado sea utilizado en el envasado y no vaya al mercado a granel. Es digamos, el principal. Pero esto no es una labor sencilla, y esto es por lo que yo te digo que es necesario ordenar el mercado. Porque identificar si es que este camión cisterna de X cantidad de galones fue declarado para envasado y fue a otro mercado, no es tan sencillo como si es que, por ejemplo, el Estado dijera, en tales zonas donde no hay gas natural, vamos a utilizar esto. Y entonces, si tú lo encuentras, por ejemplo, en Lima, pues el GLP me refiero, si encuentras el GLP en Lima, sabes que te están haciendo un contrabando de manera mucho más sencilla, mucho más fácil, ¿correcto? Y entonces ahorras también en costos de supervisión, porque como digo, es el INERMIN el llamado a hacer esta labor, pero no es algo, digamos, tan sencillo, y que además tengamos en cuenta que, como decía, afecta la competitividad de los combustibles, genera que un combustible como el GLP termine siendo incentivado en su uso cuando no es necesario incentivarlo. Ahora, teniendo en cuenta que este 31 de agosto, digamos, se culmina el plazo, ¿no?, en el que se incluye al balón de gas doméstico en este fondo de estabilización. En todo caso, ¿el Estado debería ya retirarlo del fondo? Hay dos maneras. O sea, para evitar que haya el contrabando, digamos, necesitamos tenerlo o todo dentro del fondo o todo fuera del fondo, ¿correcto? Desde mi personal punto de vista, habría que retirarlo íntegramente del fondo y simplemente focalizarlo, no de la manera como está hoy día, sino a ciertas zonas, a ciertos espacios. Creo yo que de esa manera utilizaría el Estado los recursos de una manera mucho más eficiente. Creo que además beneficiaríamos y podríamos utilizar esos recursos que están siendo mal gastados en más bien impulsar, por ejemplo, que más autos sean convertidos del GLP hacia el gas natural vehicular. El gas natural ha demostrado que tiene ciertas ventajas, como por ejemplo una estabilidad de precios y una serie de cosas que como país deberíamos seguir aprovechando, y solamente en aquellas zonas donde realmente el gas natural no va a poder llegar, utilizar otros combustibles como el GLP, que es una excelente, digamos, alternativa. Y ya que hablamos del GNV y del GLP y también del GNV, señor Renato Lazo, quisiera hacerle la consulta sobre estas declaraciones que ha hecho el viceministro de Energía y Minas, ¿no?, sobre ¿cuánto es el tiempo que le queda al Perú para tener GLP? Le ha referido que estamos hablando de 10 años nada más, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Y por qué él indica que está relacionado directamente con la producción del gas natural? ¿Qué relación hay ahí? A ver, en principio yo debo suponer que el director general de hidrocarburos tiene mayor información que la que yo puedo tener, ¿correcto? Por una cuestión de lógica. Sin embargo, me parece, o coincido mucho en lo que él menciona, más allá del cálculo de si son 10 años o 9 o 11, porque ¿qué es lo que sucede? La producción del GLP en el Perú se hace a partir de los líquidos del gas natural que se explotan también en Camisea. Resulta de que, como usted sabe, se explota una cantidad, pero no se encuentra la demanda para toda esa cantidad. Entonces, parte de ese gas es reinyectado en los mismos pozos, lo cual va afectando la productividad de los pozos y va generando que cada vez tengamos menos líquidos de gas natural disponible y, por tanto, menos producción de GLP. Esa menor producción de GLP ha quedado demostrada. Originalmente nosotros teníamos
digamos, el 100% de la demanda del país de GLP estaba cubierta con la producción del gas de camisea o de los líquidos del gas natural del gas de camisea, pero poco a poco ha ido declinando. Inicialmente teníamos un 80% de la demanda cubierta con este mismo gas o con esta misma producción. Hoy día ya estamos hablando estamos en cerca del 70%, incluso quizás 67%, y por tanto tenemos que importar un 33% y cada vez nos vamos haciendo más dependientes del precio internacional, de situaciones como maretazos y todo eso. Entonces, sí suena totalmente lógico que si sabemos que algo se va a agotar, porque va a suceder inevitablemente, entonces apostemos más bien por lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos en el Perú es gas natural, ¿correcto? Y entonces, si tenemos gas natural para 20, 25 años y quizás más, entonces no tiene ninguna lógica que querramos utilizar recursos en hacer infraestructura de algo que no vamos a tener. O sea, ¿para qué voy a hacer infraestructura de algo que en un tiempo próximo, 9, 10 años, los que fuera, ya sé que no lo voy a tener? Sin embargo, hay que también aceptar una realidad que es dura, el hecho de que el Estado actualmente está tratando de movilizar un poco, por ejemplo, a los conductores para que hagan la conversión a GNV, ¿no? Al gas natural, pero no hay infraestructura, no hay zonas, por ejemplo, donde no en todas las regiones se tienen el número suficiente de los surtidores para que los conductores puedan ir a abastecer su vehículo, ¿no? Entonces, tenemos también una deficiencia en cuanto a infraestructura. ¿Cómo podemos ir? Estamos contra el tiempo prácticamente. Es que, como hablaba hace un momento, el Estado tiene que asumir su rol a través de sus autoridades y ordenar. ¿Qué es lo que yo como Estado quiero para determinadas zonas? En la costa quiero que aprovechemos el gas, pues entonces hago todo lo necesario para que tengamos más disponibilidad de gas natural, haré el otro ducto, el del sur, o extenderé el que tenemos hoy día y tendré disponibilidad de gas en el norte, en el sur. Impulsaré que el GNL, digamos que es este gasoducto virtual, como se le llama, tenga un precio más competitivo, que tenga la posibilidad de tener una tarifa nivelada con la de Lima para que haya una igualdad de precios. Bueno, hay una serie de acciones que el Estado tiene que tomar, porque tiene que tomar decisión, es él el que tiene que tomar decisión. Y luego, ¿qué hago con el GLP? Pues el GLP lo pondré en ciertas ciudades, quizás en aquellas donde yo sé como Estado que va a ser muy difícil llevar el gas natural. En otras zonas, de repente, lo que haré fue aprovechar más el etanol para reducir el precio de las gasolinas. Todo eso es posible. Hay el combustible, el flex fuel, hay una serie de alternativas, pero el Estado, que tiene esa información, que tiene esa capacidad de ordenar, es quien tiene que sentirse que está sobre el caballo y llevarlo hacia donde nos diga que tenemos que ir. Y tiene que ser claro, además, porque los inversionistas tienen que saber cuáles son las reglas de juego para justamente tomar sus decisiones y hacer las inversiones que permitan el crecimiento de las redes de distribución de gas natural o incluso los, espacios de almacenamiento o lo que fuera de GLP o de otros combustibles. Perfecto. Le agradecemos por esta entrevista. Renato Lazo, especialista en hidrocarburos y gas. Con esta información nos vamos a una